Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Les mando un saludo a todos, esperando que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a esta charla que tenemos todos los domingos, que en esta ocasión estamos dedicándole a Connie Méndez. Gracias a todos los que se están conectando. Hola Ale, hola Bren, por acá en Zoom, a todos los que se van sumando. Y también un saludo a todos los que están conectados ahí por Facebook. Y al final de la charla ya saben que subiré a YouTube también la clase para quienes prefieran verlo por ahí. El día de hoy vamos a continuar con este texto de Connie Méndez que se llama El maravilloso número 7 y estamos revisando los 7 aspectos de Dios y en la clase pasada revisamos 3 y en esta ocasión vamos a revisar los últimos 4. Y bueno, el objetivo va a ser completar esta parte y la próxima clase vamos a continuar con los 7 principios universales. Para empezar, vamos a hacer un tratamiento de Emmett Fox. Van a ver que al final, eh, Connie Méndez explica que este tratamiento que fue desarrollado por Emmett Fox se puede sustituir, en este tratamiento que fue desarrollado por Emmett Fox, se puede sustituir el concepto amor divino por cualquier aspecto de Dios, ¿ok? Entonces es el ejercicio que propone Connie. Al final te dice, toma este tratamiento para desarrollar amor divino. Nosotros lo vamos a hacer ahora con el concepto de amor divino, pero por ejemplo lo puedes hacer con inteligencia, unidad, con principio, con cualquier aspecto de Dios lo puedes poner a trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a decretar. Es un tratamiento para desarrollar el amor divino. Todos al unísono, desde el lugar en donde nos encontremos, lo podemos hacer. Dice, mi alma está llena de amor divino. Estoy rodeado de amor divino. Irradio amor y paz a todo el mundo. Tengo amor divino consciente. Dios es amor y no hay nada que exista salvo Dios y su autoexpresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor divino, por lo tanto, no me puedo encontrar con nada que no sea expresión del amor divino. Jamás ocurre nada salvo por la autoexpresión del amor divino. Todo esto es verdad ahora. Este es el caso verdadero, el verdadero estado de las cosas. Yo no tengo que tratar de hacer que esto suceda, sino que lo observo ocurriendo ya. El amor divino es la naturaleza presente del ser. Solo existe el amor divino y yo sé eso. Entiendo a la perfección lo que el amor divino es. Tengo la realización consciente del amor divino. El amor de Dios arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy una lámpara de Dios, irradiando amor divino a todos aquellos con quienes me encuentre, a todos aquellos en quienes piense. Perdono a todo aquel que necesite mi perdón. El amor divino llena mi corazón y todo está bien. Ahora irradio amor a todo el universo sin excluir a nadie. Experimento el amor divino, demuestro el amor divino. Le doy gracias a Dios por esto. El amor divino nunca falla. El amor divino resuelve cualquier problema. Gracias, Padre, que así es. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tomar este mismo decreto y al final diría algo así como la inteligencia divina resuelve cualquier situación, ¿vale? O la unidad resuelve cualquier situación. Vean que esta propuesta es súper inteligente porque en realidad nosotros tenemos que desarrollar todos los aspectos de Dios y como todos son uno, si tú lo pones dentro de este tratamiento, vas a ver que tiene completo sentido, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este trabajo que hemos venido haciendo del estudio del maravilloso número 7. Y bueno, el objetivo es observar pues todos aquellos aspectos que se dan en 7. Ya Connie nos enseñó que es un número mágico, ¿no? Y vamos a ver que en esta ocasión Dios tiene 7 aspectos y ya revisamos 3 de los primeros aspectos. Recuerden que revisamos el aspecto de la verdad, el aspecto del amor. Y hoy vamos a revisar el aspecto inteligencia, principio, espíritu y unidad. Y a veces al leer estos, ¿no? Por ejemplo, principio, espíritu y unidad, como que nos quedamos un poco
así como, bueno, ¿y eso cómo lo expreso en mi vida, verdad? O eso cómo es, porque hablamos mucho de otros como el amor o la verdad, pero de pronto, por ejemplo, hablar sobre inteligencia o hablar sobre espíritu, nos quedamos un poco cortos. Y miren que es interesante ver que todos los aspectos deben de estar desarrollados de igual manera en nuestra vida. De hecho, hay gente que de pronto no pela o no le pone mucho caso al rayo dorado, ¿no? Al rayo de amor, sabiduría, cuando en realidad todo debería de tener esa sabiduría de Dios. De hecho, si el amor no va acompañado de inteligencia, es cuando se pone en el lugar en donde no debe ir o en las cantidades en donde no debe ir. Entonces, cualquier persona que trabaja el amor sabiduría va a darse cuenta que el amor se coloca donde debe ir, te pone con las personas que realmente te necesita, te afasta o te retira de donde no debes estar, porque el amor tiene este aspecto de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver que todos los aspectos se relacionan y por eso les puse esta primera imagen, porque vamos a ver el aspecto de inteligencia. Y lo primero que nos dice Connie Méndez es que Dios está en todo, Dios está en todo y Dios es inteligente. Entonces, no sé si ustedes ven aquí en esta imagen cómo podríamos identificar a Dios en todo, así. En esa imagen, ¿en dónde podrían decir que está la inteligencia de Dios? ¿Qué dirían? ¿En dónde se está expresando la inteligencia de Dios en esa imagen, que es un mar? Está una persona ahí paradita en una playa, trae un vestido rojo con unas sandalias, trae un paraguas ahí también de colores. Dice Lucía, sí, en el mar, ciertamente, ahí está expresada la inteligencia de Dios, ¿no? El mar sabe qué hacer, es muy interesante, pero de pronto yo he experimentado algo interesante estos últimos días, pero estaba viendo una playa, una costa, en donde todos los días había una serie de oleaje impresionantemente fuerte, pero de pronto se atravesó un puente y el oleaje bajó y muchísima gente está dentro del mar y pareciera que la misma inteligencia captó que iba a estar muchísima gente en ese sitio y que necesitaba estar un poco diferente, ¿no? Porque la gente está allá adentro y está disfrutando. Entonces, el mismo mar sabe cómo moverse, tiene toda una inteligencia, por supuesto, todo el cielo, la naturaleza. ¿En dónde más está expresada la inteligencia de Dios en esa imagen? ¿Qué se les ocurre? Déjenme ver si acá en Facebook hay alguien que está escribiendo para tener en cuenta su respuesta. Sí, en el cielo, ciertamente. Mira, fíjense, aquí dicen algo interesante también en la interacción de la chica con la creación de Dios. Por ejemplo, una persona que expresa inteligencia a dónde va, primero se pregunta si va a ser armoniosa su presencia ahí y de qué manera podría ser armonioso ahí. ¿Sí me explico? Por eso cuando no hay inteligencia, llega una persona y construye un edificio en medio de una reserva natural, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí dices, a lo mejor ese no era el mejor lugar, o se exponen a lugares en donde no deberían de estar. Entonces sí, esa respuesta está muy interesante. ¿Por ahí alguien tiene alguna otra idea? Eh, sí, Ale, puede ser eso también. Vamos a todos lados, dice Ale, como burros sin mecate. Y el punto es ir conscientes, ¿verdad? Por lo menos preguntarnos a dónde vamos a ir y si somos armónicos ahí. Sí, Brenda, adelante. Pues hablando de principio, supongo que también, y de la interacción, el ver el mar, como dicen, pues nos puede mostrar el principio de polaridad, de ritmo, ¿no? Como Sí, ver cómo las olas vienen, se van, o como dices, de un día a otro el mar puede estar muy agitado un día y al día siguiente súper calmado, ¿no? Tranquilo. Y sí, quizá esa es una enseñanza para nosotros el verlo, ¿no? Porque es la vida misma así. sí, sí. Sí, y de hecho, Sí, y por de ejemplo, hecho, por ejemplo, con eso que tú con eso dices, que tú dices, el mar, el mar, ustedes saben que usted, tiene agua salada y el agua salada tiene una función muy particular en el cuerpo astral de los seres humanos, por eso a la gente le gusta ir al mar,
porque cuando va al mar algo pasa en su cuerpo emocional, hay una limpieza, etcétera. Entonces sí, en esa interacción está, en esa presentación de la vibración y el ritmo, en donde más se ve esa inteligencia o se expresa esa inteligencia. Adelante, Ale. Hola, querida Mariana, hola a todos. Lo que sucede, que parece así como de mucha risa cuando puse que como burros y mecate, pero es que es real, es en realidad. Alguien dice, vamos a algún lado y todo el mundo dice, algo tan sencillo como vamos al súper y mecánicamente te paras y vas al súper. No reflexionas ni hay un momento de consideración de si necesitas ir al súper, para qué vas a ir al súper y si es el momento prudente para ir al súper y si lo que consideras traer del súper es necesario. Esto tan sencillo lo hacemos de forma mecánica, pero es una réplica de todas nuestras decisiones por las que van en el día. No nos ponemos a pensar, si no nos ponemos a pensar a dónde van nuestros pies, mucho menos estamos pensando a dónde dirigimos nuestros pensamientos, que son el reflejo del lugar en el que nos encontramos. Claro. Entonces, cuando digo como burro sin mecate, o sea, yo sí, Sí, así andamos toda la vida, claro. literalmente. Y ahí debería de expresarse la inteligencia, ¿no? Deberíamos primero de preguntarnos si vamos a ser armoniosos a donde vamos, si es momento o no de estar ahí. Entonces ahí también tendría que expresarse, ¿no? ¿Y cuál es nuestra función de estar ahí? O sea, Claro, porque no solamente si vamos a ser armoniosos, nuestra función interna de ese sitio, claro, pero como estamos acostumbrados a darle gusto nada más a nuestra personalidad, que se va a sentir bien en ese espacio, pues no alcanzamos a comprender la claro, función de estar en un sitio. claro. Y ahí tendría que expresarse esa inteligencia, ¿no? Así es. Cierto. Gracias, Ale. Sí, Gracias a sí. ti, Marianita. Brenda, adelante, te escuchamos. Bueno, también creo que Dios está en la observación o en la contemplación. A lo Ujú. mejor está teniendo esa persona, ¿no? Que muchas veces nosotros en la vida deberíamos de estar así, ¿no? Bueno, no se le ve la cara ni nada, pero se ve tranquila. por así- Contemplando. Y a veces así pasa, ¿no? Que la vida hay que contemplar y ver lo que nos sucede, pues para aprender que Sí. hay que, en vez de alocarnos, ¿no? Y irnos Sí. al drama o algo así. Sí, por ejemplo, Florence Scovel Sheen tiene un decreto que dice, observo con asombro todo lo que está frente a mí. Y eso es un ejercicio de contemplación, ¿sabes? O sea, levantarte y observar con asombro todo lo que hay frente a ti, todo, pero todo, ¿sabes? Absolutamente todo. Y por ejemplo, Bren, si tú ves así con asombro esta imagen, la inteligencia de Dios está en todo eso que dijeron, en las leyes, en el mar, en el cielo, pero si lo ven con asombro, también está expresada en el paraguas, porque el paraguas tiene átomos y esos átomos son inteligentes. ¿Por qué? Pues porque a través de varias leyes de la física, etcétera, toman una forma, ¿no? Y ahí hay una inteligencia trabajando porque aunque es un objeto inanimado, cumple una función. Eh, está en la ropa. Bueno, y hasta pareciera una cruz de Malta, ¿no? Hasta, ajá, justamente, ¿no? Parece así las cuatro cruces o blancas o rojas. Ahí está en los símbolos, ¿no? En unas sandalias que ayudan a una persona a caminar, ¿no? Que dependiendo del tipo de zapatos que utilizamos, de pronto es nuestra forma de pensar. En la ropa que utilizamos hay inteligencia. Ustedes imagínense si en el cuerpo físico de esta persona y en el de todos nosotros no hay inteligencia, cuando está un elemental del cuerpo que se dedica a construir ese vehículo que vamos a utilizar a cada encarnación. Ahí hay inteligencia. Entonces, lo que trata de decirnos Connie es que en todo está Dios y como Dios es inteligente, en todo se expresa la inteligencia, ¿vale? Y entonces tenemos que aprender a verlo así. Por eso ella dice la siguiente afirmación. Dios está en todas partes y es la inteligencia. Luego,
todo contiene inteligencia, ¿verdad? Por eso decimos smartphones, todo, ¿no? Todo, mi perrito, el perrito que vive conmigo, es un animalito, pero ahí mismo está la inteligencia de Dios, ¿no? Tanto que él se da cuenta de los fenómenos atmosféricos antes que los seres humanos. Dice Connie, todo está hecho de átomos y el átomo es inteligente. El núcleo del átomo es luz y esa luz es inteligencia, es Dios, es energía, se mueve, circula, siente, se adhiere a lo que le conviene o repele lo que no le sirve. Obedece la ley de la atracción, que en términos armónicos religiosos es el amor. Entonces vean cómo todo es inteligente. Nuestro cuerpo es mega inteligente, ¿a poco no? Le pasa algo, necesita expresar algo y va con una situación, ¿no? A expresarnos en nuestro cuerpo. Entonces, la vida, como Dios está en todo, la inteligencia de Dios está en todo y hay que aprender a verla así. De ahí, por ejemplo, ven que aprendemos a vivir simbólicamente. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la vida nos habla a través de símbolos. Entonces no es casualidad que tú hayas visto una cruz de Malta, porque eso refleja en dónde está tu mente, ¿sí me explico? Hace rato yo iba caminando en un sitio muy bonito y de pronto me di cuenta que estaba lleno de libélulas. Y mientras yo estaba feliz dejando que las libélulas me volaran por todos lados, iba otra persona que se los quitaba. Entonces vean cómo es como dónde está tu atención o cómo entiendes el entorno, ¿no? Porque una libélula tiene una función de transmutación o de transformación y todos los insectos son portadores de mensajes. Entonces depende en dónde estás tú, el tipo de mensaje que te va a llevar. Entonces hay que aprender a ver esa inteligencia de Dios en todo. Y a mí me emociona mucho el año que viene porque es año de quinto rayo y me apasiona todo el trabajo de la ciencia y de la metafísica vista como ciencia tal cual. Se dan cuenta que todo esto es medible, comprobable. Yo amo esto porque es comprobable. Tú nada más tienes que agarrar un libro de Connie o tienes que agarrar un libro de Matt Fox o uno de Florence Scovel Sheen, abrirlo y ver, si usted hace este decreto va a pasar no sé qué, y tú te pones a hacer el decreto, te detienes y empiezan las manifestaciones, ¿saben? Lo mismo con el budismo, ¿no? Te sientas y dice el maestro Gautama, póngase a ver las sensaciones de su cuerpo y usted se va a dar cuenta que esas sensaciones desaparecen. Y así es la vida. Todo aquello que usted piensa que es permanente no lo es. Entonces, todo es completamente comprobable. Y podemos comprobar que Dios es inteligente y que se encuentra en todo. Y las personas pensarían, pero pues ¿cómo en algo tan banal, así como en un paraguas? Pues porque todas las ideas, todos los objetos que el ser humano ha bajado son ideas divinas que los han llevado. Florence Scovel Sheen explica que, por ejemplo, la idea del teléfono estuvo buscando a Graham Bell para manifestar el teléfono, ¿sí me explico? Entonces, una persona que escribió un libro, esa idea, ese arquetipo, también buscó a quien fuera receptivo para poder expresarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una bocinita, yo digo, no, pues esto es una maravilla también, o sea, porque aquí se expresa toda la inteligencia, es para que el sonido se haga más amplio. Los griegos no usaban esto, los griegos usaban máscaras y en ese momento fue, ¿no? Como llegó esa idea de cómo reverberar el sonido en un teatro. Entonces vean cómo todo va fluyendo y a mí me emociona mucho porque entonces dejamos de separar a Dios de todo, ¿no? Y entonces decimos, ay, no, esto no sirve, no sé qué, no, es que claro que sirve, la tecnología sirve, ¿no? Y aquí está expresada también la inteligencia de Dios, solamente hay que saber cómo lo uso, para qué lo uso, ¿no? ¿Qué dejo que entre en mí, qué no? ¿Cuánto tiempo le dedico? Y entonces la vida empieza a ser bonita en ese sentido, ¿no? Cuando logramos unificar todo. Entonces dice Connie, cuando haya cosas en tu vida que no marchen bien, hazles un tratamiento recordándoles que son inteligencia y las verás componerse. No importa lo que sea, ojo, tu cuerpo, tus órganos, tus artefactos electrónicos, tus plantas, animales, tu ropa, le hablas al artículo y le recuerdas que tiene la inteligencia divina y no puede marchar contrario a ella, que fue inventada para traer armonía a tu vida y no puede ser que desarmonice. Verás milagros, pues si está dañada, responderá al instante a cualquier tratamiento físico que se le haga.
Entonces ya sabemos, ¿verdad? Siempre invocamos a los ángeles de la comunicación, a los ángeles de la electrónica, cuando necesitamos que nuestro carro manifieste la perfección, una ropa, lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos decretando la verdad, estamos decretando que ahí está Dios y que tiene que servir, ¿vale? Cuando, por ejemplo, la gente dice, ay, ¿qué pasa cuando un artefacto, bueno, a lo mejor ya no tiene arreglo? Ese artefacto no va a desaparecer. Lo que le va a pasar a ese artefacto es que simplemente se va a transformar, ¿no? Y eso va a obtener otra forma, ¿no? Eh, Sí, por acá pusieron un decreto súper lindo de Florence Scovel Shinn que dice, hay que dejar decir que el Espíritu Infinito tiene derecho de paso. Eso es justamente reconocer que Dios tiene el derecho de paso en absolutamente todo, ¿no? Justamente aquí otra persona puso otra afirmación muy buena, decir esta cuestión de yo soy la presencia que me hace caminar. Oh, amada presencia de Dios, yo soy, camina hoy delante de mí, es reconocer que esa inteligencia es quien me lleva, ¿no, Ale? Entonces, hasta para el súper, hasta para la tiendita, hasta para sacar la basura, yo tengo que reconocer esa inteligencia en mí, ¿ok? Para que evidentemente las cosas se den de manera perfecta. Dice Connie, si tú le atribuyes a Dios cada cualidad de un Dios infinitamente inteligente, eh, amoroso, tierno, justo, infinito y todopoderoso, Él se nos manifestará a sí mismo. La Biblia dice que Dios nos comunica lo que tú pienses que yo soy, eso seré para ti. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? O sea, dependiendo de cómo pensemos a Dios y a mí me gusta pensar algo que siempre me decía, me dice mi tía, ¿no? Cuando ella va manejando el automóvil, las personas que van con ella de pronto le preguntan, oye, ¿y por qué cada vez que tú pasas por este lugar en donde generalmente hay un tránsito terrible, cuando tú pasas fluye? Y ella siempre tiene la misma respuesta, porque Dios quiere que yo sea feliz. Y ya con eso, como que te desarma, ¿no? Porque entonces el otro pensamiento es que tú aceptas en tu vida el sufrimiento o que te la tienes que pasar mal. Y el punto es lo que tú piensas de Dios, de la vida, de la energía, del universo, eso va a ser para ti. Por eso se llama yo soy. Entonces la magia se empieza a dar en pensar eso, ¿no? O sea, decir, bueno, yo, yo sé que la vida está buscando que yo esté provisto de todo. Entonces, cuando me llega algo, gracias Padre, la vida me lo manda, ¿no? Justamente Ale dice que Florence es mágica precisamente porque Florence Scovel Shinn entendió esto a la perfección y lo vio replicado en un montón de situaciones, ¿no? Y entonces para Florence, Dios era un Dios de la abundancia, era un Dios de la felicidad, era un Dios de la salud, y la gente tiene que empezar a darse cuenta de eso. Dice Ale por aquí, siempre que le damos derecho de paso a Dios sucede lo mejor. Lo que pasa es que no siempre estamos dispuestos a darle derecho de paso porque no sentimos, ajá, dispuestos a manifestar esa voluntad. Entonces, por ejemplo, Ale, lo que nos dice Connie y Florence es, ustedes levántense y hagan una afirmación siempre, una afirmación positiva. Y esa afirmación positiva puede ser que se haga tu voluntad y no la mía, de tu modo y no el mío, ¿vale? Paul Brunton, que ustedes saben que es un gran filósofo, él es un ser de Sirio que tiene la quinta iniciación. Supongo que ya va más adelantado él. Él dice que cuando tú estás conectado con el Espíritu Infinito ya sabe lo que tú quieres. Él no le llama así, él le llama yo superior. Él dice, el yo superior sabe todo lo que tú precisas, sabe todo lo que tú requieres. Entonces, cuando uno expresa un deseo o un decreto, la presencia yo soy, en este caso como lo entendemos en metafísica, configura lo adecuado para ti y así lo precipita, ¿saben? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, Florence tiene una manera muy interesante de explicar esto, que tú cuando decretas o cuando visualizas algo no vas a forzar imágenes, tú no vas a forzar una imagen de lo que tú quieres, sino que te vas a conectar con el Espíritu Infinito y le vas a permitir al Espíritu Infinito precipitar a través de ti esa imagen que es lo adecuado para ti. ¿Sí se dan cuenta de eso?
Por eso la oración científica dice, bajo la gracia divina de manera perfecta si esté en ley, porque entonces estás tú renunciando a tu voluntad y se le está cediendo a esa voluntad inteligente, poderosísima, que va a generar a través de ti el arquetipo perfecto. Entonces, por eso, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que te da Florence es, pide que se manifieste tu plan divino de perfección. Y tú pidiendo eso, todo lo demás va a venir por añadidura, ¿no? El auto que se requiera o el transporte que se requiera, ¿no? A lo mejor tú no requieres de un auto, a lo mejor tú requieres de andar en avión, a lo mejor tú no requieres de manejar, a lo mejor tú requieres de vivir en Uber, a lo mejor tú no requieres de una casa gigantesca, sino que requieres de un departamento porque te vas a estar moviendo por el mundo, ¿no? Y entonces a lo mejor esa es la parte en tu plan divino. Pero regresando a lo que dice Connie, lo importante es cómo piensas tú a Dios y cómo piensas tú a la vida, ¿ok? Y me parece que una idea poderosísima es pensar que la vida nos quiere prósperos, la vida nos quiere aprendiendo, ¿vale? Eh, Dice por acá, bendice la inteligencia en tus empleados o tus compañeros de trabajo, en tus familiares, en todo el que muestre señales de estupidez. Cada órgano y cada célula es inteligente. Cuando alguien se manifiesta falta de vista, de oído, de salud, malos dientes, caída de cabello, gordura excesiva, hay que hacerle saber que no sería inteligente haber formado un cuerpo que necesita de todo eso para existir sobre este planeta o que se descompongan cuando más se necesitan, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante. Nosotros tenemos que reconocerle la inteligencia a las personas, ¿verdad? Y saber que tienen toda la capacidad de comprender, de entender. Y cuando Connie da siempre este ejemplo, los niños cuando van a la escuela hay que bendecirles esa inteligencia infinita para que puedan comprender todo, ¿verdad? A las personas con las que nosotros trabajamos, nosotros mismos, hay gente que a las personas les hacen ángeles de la sabiduría. Entonces, todo mundo tiene que tener esto presente y la inteligencia de nuestro cuerpo es importantísima, ¿no? Entonces, cuando hay algo que no está funcionando de todo bien, no importa, ¿verdad? Tú lo vas a suplir en el mundo físico, te vas a comprar tus anteojos, te vas a ir a arreglar tus dientes, lo que sea, pero le vas a decretar ahí la inteligencia, ¿vale? Vas a decretar ahí la inteligencia. Por ejemplo, cuando no manifestamos la inteligencia perfecta en la dentadura, es porque generalmente hemos utilizado mal la palabra en esta encarnación o en otra. Y entonces lo que hay que decretar es que somos lo suficientemente inteligentes para escucharnos hablar, ¿verdad? Y saber cómo lo que estamos diciendo y saber que nada regresa vacío. Dice Connie, estos aspectos de Dios nos permiten pensar en Él de una manera inteligente y eso es orar. Recuerda, ¿no? El orar sin cesar. Cada vez que tú pienses en uno de estos aspectos, lo estarás desarrollando en ti. Entonces es bien fácil meditar sobre la inteligencia. Se puede decretar o sentarte un tiempo en silencio a sentir que eres inteligente. ¿Cómo? Dejando que eso fluya a través de ti y diciendo mentalmente yo estoy con la inteligencia divina y yo resuelvo de manera inteligente y perfecto todo. Dice Connie, cada vez que las afirmes en ti se aumentarán. Cuando se te presente un problema, recuerda el aspecto con que está relacionado, decrétalo, afírmalo, relaciónalo y se arreglará. Y hay varios decretos, por ejemplo, para cosas físicas, ¿no? Si yo veo algo en mi ropa o en mi hogar que requiere de perfección, puedo decir, yo soy la presencia que mantiene mi ropa y mi hogar inmaculados. Yo soy la presencia que mantiene mi ropa y mi hogar inmaculados. Igual para la casa, podemos decir, poderosa presencia yo soy, ven y carga esta casa, hogar y actividad con el amor, paz y protección de la hueste ascendida y sosténla eternamente. Y por ejemplo, también podemos decir, este hogar está sellado en el corazón de la luz cósmica. Entonces, todo lo que tenga que ver con nosotros debe de estar manifestando la inteligencia divina. Eso quiere decir que tiene que funcionar bien. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una puerta que a lo mejor no le funciona bien la cerradura, le vas a decretar la inteligencia y te vas a poner a hacer lo necesario para arreglarla, ¿ok? Porque esa inteligencia divina va a fluir a través de ti para que así sea.
Después vamos a ver este otro principio que es el principio de unidad, ¿no? Que es uno de los principios que por supuesto es importantísimo. Todo lo que nosotros hemos estudiado apunta en el sentido de que somos uno, ¿vale? Estos principios son uno. Nosotros siempre decimos, ¿no? Que somos uno, pero ¿eso qué significa? Entonces, Connie explica lo siguiente. Dice, Dios es uno. Tú y yo somos individualizaciones del Dios único. Entiende que no es tu cuerpo, sino tu yo superior, tu Cristo, tu chispa divina, como quieras que se llame, lo que es una individualización del Dios único. Tu cuerpo es una parte de tu conciencia carnal que ha sido hecho para poderse movilizar en el planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a desarrollar la idea de unidad en nuestra vida. Una forma interesante de hacerlo es sabiendo que no hay actividad más importante que otra, sino que todas las actividades son una. Entonces, por ejemplo, hay personas que yo entiendo, ¿verdad? Dicen, no, pues imagínense, ¿no? Voy a atender mi charla de metafísica, pero mi casa sin atención. Eso sería falta de unidad, se dan cuenta. Ahí no hay ese aspecto de unidad. O, por ejemplo, las personas que dicen, no, yo hago un montón de decretos y le pongo un montón de atención a mi provisión económica, pero, por ejemplo, a la paz en su vida ni le ponen, no, ni le ponen atención y por lo tanto no manifiestan provisión divina porque no están en paz. Entonces, todo es uno. Y vamos a darnos cuenta de lo que nos decía Blavatsky, que la gran herejía de la humanidad es la separación. Entonces, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo es que nos separamos? Y nos separamos no reconociendo a Dios en todo. Ustedes ya saben que el sentirnos, por ejemplo, ¿no? Que somos uno, es saber que todo lo que yo hago le afecta al otro y lo que le hace el otro, pues me afecta a mí, pero que también tengo que aprender a tomar mi lugar para que el otro también tome su lugar y pueda hacer lo que le corresponde, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene que descubrir cuál es su lugar y cuál es el punto que le toca ocupar. Y es interesante saber que eso no implica que seas egoísta, que seas una mala persona, nada de eso. Simplemente cada uno tiene un lugar y hay que permitir que los demás puedan ejercer y tomar el suyo. Entonces, nos dice por aquí Connie, Dios se individualiza como hombre, como ángel, como espacio, como tiempo, como célula, como átomo, como sol, como luz. Un individuo no significa, como mucha gente cree, separado. Lo contrario, significa parte integral. Dios, porque Dios se puede individualizar en innumerables seres distintos, siendo Él la vida, está individualizado donde quiera que haya vida. Entonces, para empezar a manifestar esa idea de la unidad, tenemos que empezar a reconocer que Dios está manifestado en todo, tanto en seres animados como en seres inanimados, ¿cierto? Entonces, todo tiene una función. Por ejemplo, hay algunos insectos o animales que no estaban programados para estar aquí en el planeta y que son resultado de los pensamientos erróneos de los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a estar delante de esas creaciones y, y buscar cómo es que eso se transforma, ¿no? Por eso ya hay tanto estudio en donde nos dicen, ¿verdad?, qué significaría cuando tenemos una situación con hormigas o cuando tenemos una situación con cierto tipo de animales. Entonces, en el reconocimiento de lo que sucede, vamos viendo, ¿no? A qué corresponde, pero lo que me interesa decirles aquí es que hay que comprender que nada está separado, ¿no? Sí, justamente, Ale, que es no leí tu pregunta, pero creo que es justamente lo que dije, ¿no? Sí, adelante, Ale. Una pregunta, Mariana, ahorita que tocaste el tema de los insectos, es algo que me había estado rondando en la cabeza, porque tenemos el hecho de que los cuadrúpedos es el resultado de los pensamientos y todas las cosas armoniosas que hemos generado.
pero me queda la duda, o sea, a mí me quedaba la duda con los insectos y con los animales del mar. Si también es esto, ellos no estaban destinados a estar aquí. Más bien, Ale, algunas expresiones del reino animal, como por ejemplo muchos insectos, son resultado del pensamiento inarmonioso, no era algo planeado, ¿sabes? Ok. Pero simplemente se precipitó. En el caso de los cuadrúpedos, etcétera, bueno, nosotros hemos ido, ¿no? También revisando cómo es que se fue dando la evolución y cómo y lo que fue pasando con ellos, y sabemos que hay maestros ascendidos que se dedican a trabajar con ellos, ¿no? Para su Armonizarlos. Ajá, y para su evolución, ¿no? Porque, por ejemplo, un perrito lo que tiene es que la columna la tiene así, no así como nosotros, ¿no? Entonces, la maestra Lady Nada es quien estaba encargada de trabajar con todos los cuadrúpedos para que ellos puedan tener un camino de evolución que les corresponde y puedan en algún momento encarnar como humanidad en otro sistema, ¿no? Que no es este. Por eso los animales domésticos que se van haciendo muy apegados a los seres humanos se empiezan a manifestar esos comportamientos. Pero con los insectos pasa así, Ale. Muchos de los insectos son resultado de un pensamiento equivocado. Entonces, bueno, el punto es, ¿qué tengo que hacer? Pues como dice Connie, ¿verdad? Uno tiene que hablarle a esa creación, a esa entidad, ¿verdad? Y simplemente eso se tiene que empezar a retirar del ambiente de uno, ¿no? Te, Cuando pre- hay te una... pre- Sí, Te pregunto esto porque en la casa sucede algo particular. Hay un enjambre de abejas gigantesco, pero no está fuera de la casa, está dentro de los ductos de la casa. sí, Y yo no he querido que ataquen a las abejas. O sea, he hecho de todo. Les pongo como mielecita afuera para que vayan, para buscar a la reina. Y yo me he resistido a que toquen a las abejas. sí. Prefiero no salir al patio. Es más, pero fíjate que pasa algo. Ellas entran de repente a la casa, muchas, y nunca han picado a nadie. Nunca. Sí, lo que pasa, Ale, es que por ejemplo, las abejas, no sé si ya lo sabían, las abejas vienen de Venus. Las abejas no son el resultado de una creación inarmónica de la mente humana. Las abejas son un grupo de seres que vienen de Venus y que le explican o que le tratan de transmitir al ser humano la forma en que se puede vivir armoniosamente en grupo, trabajando en equipo, ¿ok? Eso es la principal función de las abejas, Ale. Por eso uno siente eso, ¿vale? Y Lo no que se quieren ir. solamente que el punto es que esos seres también tienen que estar en un lugar armonioso, ¿no? Entonces, que no es lo mismo, Ale, voy a poner un ejemplo para regresar ahorita a la idea de las abejas, que tener una rata. Por ejemplo, un animalito como esos generalmente pues van a ser una situación un poco negativa o desastrosa dentro de la casa, porque es otra el resultado que tuvo, lo que generó eso, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? De tomar, de que esos seres se vayan, ¿no? Hay gente que hasta les deja así un poco de comida, ¿no? Para que lo tomen y después uno se los lleva, y si lo piensas es como dejar una especie de intercambio de energía, ¿no? Tú vienes aquí a molestar mi casa, entonces lo que voy a hacer es intercambio esa energía contigo para que te vayas, ¿no? Así no sé, me parece algo así. El punto es que no todos los animales están como en esa misma jerarquía, ¿no? Por ejemplo, los insectos alados, algunos de ellos como las mariposas, y a algunos otros insectos así, son verdaderos mensajeros y van a evolucionar en devas, que toda esa enseñanza la tiene Lee Bider en un libro que se llama, me parece, Espíritus de la Naturaleza, en donde tiene al final un árbol de cómo es que van evolucionando. Entonces, en el caso particular de las abejas, Ale, son seres muy especiales y que de hecho, cuando se ha tenido que generar algún sitio espiritual, lo primero que llegan son las abejas. Hermoso. Las abejas tienen una función, pero también necesitan estar pues de una forma armoniosa, ¿no? Ale? Entonces ahí hay que ponerle inteligencia en el sentido de decir, bueno, también todas ellas están permeadas por lo que le pasa, por lo que piensa el ser humano, etcétera. Entonces, sí hay manera de moverlas sin hacerles daño. Hay gente que se especializa en ello,
en Sí. poder moverlas, en llevarlas, De etcétera. hecho, ya viene un apicultor. Lo que sucede que como la abeja reina está adentro de Eh, del ducto, o sea, o sea, quieren sacarlas con humo, con veneno. Yo digo, no. Y tú te ya, pegas a la pared de la casa en la noche y las escuchas. claro. Es más, por un contacto la vez pasada vi que escurría una gotita de miel y yo todavía dije, gracias Padre por endulzar la vida de este hogar, pero llévalas a un sitio Sí, en exactamente. donde sea prudente. Sí, y que no te ponga en peligro a ti ni a nadie, ¿no? Y que ellas también puedan estar en un sitio donde está. Entonces tú con esos decretos y con ese discernimiento vas a encontrar la manera de que eso pase, pero justamente creo que Y la lastimarlas. situación interna de no querer hacerlo responde a eso, porque las abejas son de Venus. Por eso, por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué le está pasando eso a las abejas? ¿Por qué de pronto dicen, verdad, que las abejas están bajando en número, etcétera? Y no es una cuestión de extinción, es porque las abejas están regresando a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha entendido el mensaje del arquetipo que ellos traen. Otro tipo de animales que vienen de otros lugares a enseñarle algo particularmente a la gente son los delfines. Los delfines no son de este planeta, por ejemplo, los delfines son de otro planeta y vinieron, Enrique tronaron. siempre dice eso, te está escuchando y me dice, te lo dije, te lo dije. Sí, son de otro planeta. Los delfines son de otro planeta y ellos tienen una enseñanza para el ser humano y es la alegría. Los delfines para nosotros son como nuestros grandes maestros de la alegría. Por eso uno tiene que tener la precaución correspondiente cuando hay delfines para no maltratarlos, ¿sabes? Hay quienes dicen que ni siquiera se deberían de tocar porque son de Sí. una vibración muy especial. Y Los por eso lastimas. pronto hay todo eso. También los cetáceos, las ballenas, tienen otra función dentro de los océanos que ellas hacen a través del sonido, del equilibrio. Entonces, todos los animales tienen alguna función. Por ejemplo, aquí escribían que si hay animales que atacan al ser humano, no son creados por Dios. Mira, más bien piense en esto. Si tú ves una creación tan perfecta como un pájaro, viviendo en una atmósfera tan densa como donde vive el ser humano, a veces esos animales empiezan a expresar, ¿sabes? Lo que la atmósfera de los seres humanos vive. Entonces, por eso se nos dice que de pronto vemos un pájaro que expresa agresividad cuando no es parte de su naturaleza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente es algo que está absorbiendo también del ambiente. Los pájaros trabajan particularmente con los devas. Entonces, todos los pájaros obedecen a lo que los devas van expresando, pero imagínense dentro de una atmósfera así. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta, yo te diría, Francisco, que una experiencia linda de leer es lo que le pasa a Guy Ballard con la pantera. ¿Se acuerdan de eso? Que Guy Ballard, que es el estudiante del maestro Saint Germain, tiene un encuentro con una pantera, con un animal potencialmente, podríamos decir, peligroso. Y la enseñanza que él obtuvo de ahí fue estar frente a la pantera y decir que aquello que crea Dios, ¿no? O que tiene una relación con Dios no puede hacerle daño a él y se mantiene completamente tranquilo, inmutable y la pantera no lo ataca, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no tengo esa respuesta como decirte este sí, este no, pero lo que sí sucede es que el reino animal nos va dando como ese tipo de, sabes, de enseñanza, tienen ese tipo de funciones. Los animales domésticos como un gato, como un perro, tienen una función en la vida de las personas, ¿no? Y por supuesto que un perro va a expresar mucho de lo que hace su tutor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque absorbe y está dentro del aura de su tutor y nosotros, por ejemplo, para ellos somos dioses. Entonces, yo por ahí tengo una charla dentro del canal que no recuerdo todo eso, pero puede ser que ahí encuentres parte de esa respuesta, Francisco, que se llama Reino Animal. Está dentro de una serie de videos que grabé que se llaman Planeta Tierra. Y ahí viene todo el reino animal, todo el reino vegetal, todo el reino mineral. Y quien también tiene muy bien estudiado eso es Lee Bieder.
que tiene toda esa idea de la evolución, ¿no? Y bueno, ustedes saben que todo lo que pasó en épocas pasadas, ¿no? En la Atlántida, etcétera, en donde a través de magia se mezclaron seres humanos con animales, todo lo que se generó. Entonces, bueno, ¿no? Sabemos que ahí hay situaciones a considerar. Retomando acá, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con este aspecto de Dios es saber que todo es una unidad. Entonces dice, cuando de pronto te toque efectuar una tarea que te parece demasiado grande para ti, debes recurrir al aspecto de Dios unidad y creer que Dios actúa a través de ti. Si comprendes esto, verás cómo te desenvuelves de maravilla. Entonces, el que lava los trastes no eres tú, eres Dios, ¿no? Pero también si te toca para ti es una cosa extremadamente, no sé, alejada de tu entendimiento, jugar ajedrez, el que lo va a hacer es Dios, no tú. Entonces, yo me imaginaba así, de cuando te toque efectuar una tarea que te parece demasiado grande. Y es que eso depende de cada quien. Yo pensaba, a lo mejor para alguien es cocinar, ¿sabes? Y entonces lo que tienes que hacer es ponerte ahí enfrente a la cocina y decir, benditos ángeles, en nombre de Dios, y ponerte a trabajar desde ahí, ¿no? A cocinar desde ahí. A lo mejor para una persona es hacer un deporte o tener movilidad en el cuerpo. El punto es observar a Dios ahí y los maestros ascendidos dan este decreto que podemos hacer cuando sintamos que hay algo, ¿verdad? Ahí que nos puede como que detener, podemos decir, nada es demasiado grande que yo no pueda lograrlo. Nada es demasiado grande que yo no pueda lograrlo. Nada es demasiado grande que yo no pueda lograrlo. Y depende, ¿verdad? Hay personas que, no sé, nos ha sido muy fácil estudiar. Entonces así dices, no, pues yo ya me he aventado quién sé cuántos años, ya tengo quién sé cuántos títulos y eso no implica para mí algo demasiado grande, ¿verdad? Pero ¿qué tal tocar la batería? Dice sújule, ¿no? O ¿qué tal cantar? Entonces, para otras personas ahí hay algo y hay que trabajando y tiene que ver con que algo está en nuestra mente diciéndonos que no, cuando en realidad sí podríamos hacerlo, ¿verdad? Todo depende de cómo hemos crecido, de los arquetipos que han estado frente a nosotros, etcétera. Eh, dice Connie que cuando nosotros estemos ante una situación así, lo que podemos poner o pensar es que el asunto que estamos tratando de resolver es nuestro asunto y es algo que vamos a resolver con Dios, en lugar de decir mi asunto, no tuyo exclusivamente. El hombre es el instrumento y Dios es el actuante, ¿no? Entonces vean qué interesante es esto, que cuando nosotros estamos intentando resolver algo, no lo vamos a hacer como con nuestras propias fuerzas, sino que todo lo vamos a hacer con Dios y es nuestro asunto. Entonces, por eso Florence Scovel Shinn dice, ¿no? Yo soy cediendo esta carga al Cristo que hay en mí y marcho libre. Yo soy cediendo esta carga al Cristo que hay en mí y marcho libre. Eso quiere decir que tú no lo vas a resolver solo. ¿Se necesita inteligencia para entender esto? Sí, por ejemplo, vean, hay ejemplos súper interesantes. En una ocasión, yo tenía la idea de ir a Israel y entonces resulta que en ese momento, cuando estaba como a punto de ver qué iba a pasar con ese viaje, si iba a ir o no, sucedió algo que no me permitió estar en contacto con eso, ¿no? Así literalmente no me dio el horario para entrar a lo que tenía que entrar y revisar, etcétera. Y recuerdo que ese mismo día me llegó una enseñanza muy interesante que decía lo siguiente, que vean cómo aplica ahí la inteligencia y la unidad, que cuando uno va a un lugar con tal carga de transmutación y de trabajo interno como Israel, como Jerusalén, o como Lourdes, o como Fátima, eh, como 40, 20 mil lugares que hay en el mundo, ¿no? En donde existe eso. La principal pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el llamado interno para hacer eso? Porque si no tenemos un llamado interno para hacer eso, nos vamos a ir a meter a un sitio en donde vamos a tener que hacer un trabajo que a lo mejor no era necesario hacerlo, se dan cuenta. Y entonces ahí, pues sí, vamos a tener que resolver y va a ser
tú puedes resolverlo de la mano de Dios, ¿cierto? Y no resolverlo con tu personalidad. Pero en vez de llegar al sitio en donde ya todo te salió mal, antes de eso, tú tienes que poner a Dios primero y preguntarte, ¿verdad? Si hay un llamado interior para hacer eso. Si hay una movilización interna para hacer eso. A mí me llamó la atención que mi hermano también estaba por ir a Israel en otras fechas, pero los dos teníamos en la mente esta idea de ir a Israel. Y algo interesante es que a los 2 o 3 días empezó aquella situación de conflicto bélico, por lo que no era prudente ir. Entonces, vean qué interesante es eso, ¿no? Si tú ante todo pones a Dios, si pones en todos tus asuntos a Dios, Dios muestra que sí, que no y cómo. Pero uno tiene que sentirse verdaderamente ahí, ¿no? Decir, este es nuestro asunto. Un viaje es nuestro viaje. Es un viaje que yo voy a hacer con Dios, ¿no? Esta comida que voy a hacer es nuestra comida, voy a hacerlo con Dios. Este paseo que voy a ir a dar a la calle es nuestro paseo, es decir, todo se convierte en nuestro asunto. Y como decía aquí Lupita, ¿verdad? La práctica es lo importante. ¿Y cómo vamos a poder resolver situaciones grandes, verdad? Que les llamamos grandes, cuando no podemos resolver situaciones pequeñas, ¿no? Que son obvias. Cuando no pongo a Dios ni en mi comida, ni en mis paseos de toda la vida. Fíjense que Florence Scovel Shinn tiene ejemplos clarísimos de eso. Ella tiene un ejemplo de un estudiante que se iba a ir a un lugar súper extraño de viaje en donde no hablaban su idioma y en donde era un espacio completamente diferente a lo que ella conocía. Entonces, imagínense al estudiante de metafísica haciendo los 40,000 decretos y Dios en mí hace que este viaje sea perfecto, todo está cubierto, todo está pagado, los ángeles de la comunicación me asisten, mis maletas llegan de manera perfecta, gracias Padre, a ese lugar, ¿no? Entonces todo le salió genial. Y de regreso, en su casa, ¿no? Ya cuando iba a aterrizar a su sitio, como ya estaba en casa, dejó de hacer decretos. ¿Y saben qué le pasó? Las maletas le llegaron tarde, todo le empezó a salir chueco, porque no sé si notan la separación. Pensar que solamente necesitas a Dios acá y que no lo tienes que incluir acá. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿verdad? Como yo ya tengo súper dominado este aspecto de mi vida, no incluyo a Dios. Y acá le pongo todas las monedas. Y el punto es que tiene que estar incluido en absolutamente todo. Eso es unidad. Y sí, como dice Ale, es bajar la guardia. Y nosotros no debemos bajar la guardia y, como dices, poner atención absolutamente a todas las señales. Y hay decretos para trabajar esto que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, para admitir que Dios está con nosotros siempre, que la vida está viviéndose, que tú estás viviendo esa vida con plena conciencia. Puedes decir, solo Dios está en acción en todos mis asuntos y yo soy abundantemente provisto y sostenido por esa acción. Yo permanezco con Dios, la suprema, vencedora y reinante presencia yo soy, y como yo soy esa presencia, no carezco de ninguna cosa buena. Yo soy la esencia misma de todo aquello constructivo que yo deseo. Yo soy la presencia activa de todos los canales de distribución, de todas las cosas que actúan para bien mío. Yo soy la presencia actuando en todas partes. Entonces vean que esto, déjenme poner otra vez por acá, que esto es muy bonito porque, un momento, ¿están viendo ahí mi presentación o ya no? Se Sí, ve como gran, o sea, no se ve completa, nada más se ve un pedacitito. ahí ya la ven, No, ahí debe ya, ver. Perfecto. ya. Eh, Muy bien, es que voy a cambiar la vista por acá. Ya está. Entonces, lo que les comentaba es que, por ejemplo, ¿no? En estos decretos, lo que nosotros estamos reconociendo es que Dios está en todo. Entonces, yo he visto algunos errores. Por ejemplo, ¿no? Personas que llegan a vivir, por ejemplo, a una comunidad, ¿no? En donde todo trabaja a nivel de donación voluntaria, etcétera.
y las personas piensan que están siendo mantenidas por personas. Eso es un error. En realidad, Dios es quien te provee de todo, pero encuentra canales. ¿Sí me explico? Porque si no, por ejemplo, caes en esta misma situación que le pasa a las personas de pensar que quien los provee es su trabajo y no es cierto. Lo que sucede es que Dios encontró ese canal. ¿Sí me explico? Eso es lo que verdaderamente está sucediendo. Dios encuentra canales, por ejemplo, a través del trabajo, yo qué sé, ¿no? A través de una persona que dona dinero, pero lo importante es siempre saber y decretar que Dios está con nosotros en todo, que la vida es la que se manifiesta en nosotros y por lo tanto no carecemos de ninguna cosa buena. Ahora, vamos a ver el siguiente, que es espíritu. Y bueno, igual cuando leemos estas palabras decimos, uy, ¿de qué viene espíritu, verdad? Siempre lo estoy como mencionando, pero no tengo idea de qué es. Pues bien, decimos que Dios es espíritu. ¿Qué cosa es espíritu? Ustedes ya lo conocen a través de la lámina de la presencia. Es aquello que aunque invisible, no puede ser destruido, dañado, lastimado, degradado en modo alguno. El espíritu no puede envejecer, ni morir, ni deteriorar, ni cansarse. No puede conocer pecado, ni resentimiento, ni desilusión. Es lo opuesto a la materia. Pero cuando se reconocen las condiciones espirituales, la materia se acopla a ellas, es decir, la materia se descansa, pero el espíritu no. Entonces vean que esto es interesante, ¿cierto? Lo que nos está diciendo Connie es que reconozcamos que en realidad hay algo en nosotros que nada puede ser, que no puede ser tocado, no puede ser maltratado, y ese es el espíritu. El camino corto del cual habla Paul Brunton para poder, digamos que no es como salirte de esta dimensión para ir a otra, no, eso no es así, es que tengas un nivel de conciencia distinto, incluso viviendo en esta dimensión, ¿no? Porque se puede vivir en una nueva tierra viviendo en esta tercera dimensión. Lo que nosotros tenemos que hacer, nos dice Paul Brunton, es pensar continuamente en el yo superior. Así, el ser humano transforma su vida pensando continuamente en el yo superior. Y es lo mismo que hacemos en metafísica, el reconocer en todo a la presencia yo soy. Entonces, el camino corto es ese, piense en el yo superior siempre. Dese cuenta que usted no tiene solo esta vida material, sino que usted tiene una vida del espíritu también. Esa es su vida. Reconózcala y piénsela. Entonces, no se piense como un muñequito de carne y hueso, piense usted en usted como un espíritu divino. Entonces, a mí me encantan esas meditaciones, ¿verdad?, que propone Connie, en donde tú lo que haces es ver a la presencia yo soy y saber que eres eso, ¿cierto? Saber que eres el amor, saber que eres la sabiduría, saber que eres la salud, saber que eres eso y no identificarte con esta situación del plano físico. Por eso se dice Paul Brunton que es el camino corto, el pensar todo el tiempo en eso, porque imagínense el día que nosotros lleguemos al momento de desencarnar, lo mejor será tener la mente ahí. Si tenemos la mente en otro lugar de la materia, lo que va a pasar es que por inercia vamos a volver a encarnar ahí. Entonces, por ejemplo, nos dice Connie, la materia no es por supuesto una ilusión, existe y se desintegra, pero no es tu verdad. Es solo un vehículo para movilizar el espíritu en la tierra. Ella atiende y obedece las órdenes que le son dadas amorosamente, ya que las células son inteligentes y son entidades bajo el gobierno del elemental de tu cuerpo, el cual es el mismo que te ha integrado y desintegrado desde la primera vez que encarnaste en este planeta. Ámalo, háblale, dale las gracias por su servicio desinteresado a través de tantos miles de años, pues los elementales cumplen su labor y lo único que esperan es la gratitud y el amor de aquel en quien efectúan su misión. Dice Connie, estas órdenes se las puedes dar a todo lo animado y lo inanimado, desde tu cuerpo y tus circunstancias hasta tus zapatos, tu reloj, tu casa, una silla, un teléfono, un televisor. Los objetos inanimados son ideas espirituales dadas al hombre a través de su mente, que es parte de la mente divina. Deben marchar a la perfección porque en perfección salieron de la mente divina para bienestar del hombre, el Hijo de Dios. Entonces aquí se trata una situación interesante y es el trabajo con el elemental del cuerpo, por ejemplo, el siempre hablarle a nuestro elemental del cuerpo, darle las gracias por su servicio
y no olvidarnos de él nunca, ¿vale? No solamente cuidarlo con una buena alimentación, sino también con agradecimiento y saber que ahí mismo está justamente eso que verdaderamente somos, ¿verdad? Nosotros somos espíritu divino, somos esa presencia yo soy que pasa a través de esa alma y se expresa a través de nosotros. Entonces, es ahí está el reconocimiento, ¿vale? En reconocernos como ese espíritu divino. Ya saben, háblenle mucho al elemental del cuerpo y agradezcanle porque hace un servicio maravilloso. Entonces, por ejemplo, mi abuelo decía que el punto es que cuando, por ejemplo, una persona manifiesta algo que no debe de estar en su cuerpo, lo primero que tiene que hacer es empezarse a imaginar perfecta. Te tienes que empezar a imaginar perfecto. Él decía que si verdaderamente nosotros tuviéramos fe en esto, bajaríamos kilos con solo imaginarlo, ¿saben? Con solo pensarlo. Lo mismo dice el maestro, ¿verdad? Tú te pones llama violeta y entonces tu cuerpo tiene que modificarse sí o sí. Y a mí me gusta muchísimo toda esta idea de ver a las personas que hacen fitness y que tienen así cuerpos muy bien educados, etcétera, porque hay formas de trabajar eso, ¿verdad? Hay gente que solamente trabaja en el plano físico, pero hay gente que trabaja también en ese plano espiritual y que se imagina a sí mismo perfecto, le habla el elemental del cuerpo y de hecho está comprobado, hay estudios en donde, por ejemplo, dicen que había un estudio de unas camareras, en donde esas personas que se dedicaban a trabajar en los hoteles hacían demasiado ejercicio subiendo y bajando. Imagínense una camarera, ¿no? Que durante todo el día va y limpia habitaciones, etcétera. Pues evidentemente ahí estaban haciendo mucho ejercicio en subir y bajar, pero ninguna de ellas conscientemente sabía que ese ejercicio podía ayudar a tonificar su cuerpo y a bajar de peso. Entonces hicieron el experimento de llevarse a la mitad de las camareras a un sitio y decirles que con el trabajo que estaban haciendo diario de subir y de bajar y de hacer todo eso, estaban bajando de peso, que era obvio que estaban quemando calorías. Y al final del mes compararon a las camareras que sabían esto y que lo llevaban en su mente todos los días y las que no. ¿Y cuál creen que fue la diferencia? ¿Qué creen que pasó? Pues las que sabían adelgazaron. Las que lo sabían, Bren, adelgazaron. Las que mantenían eso en su mente, adelgazaron, ¿saben? Y las otras, pues, no sabían, o sea, no tenían como esa intención. A lo mejor algo pasaba en su cuerpo, etcétera, ¿no? Pero no estaban conscientes de eso. Por eso, cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? O no sé, por ejemplo, Bren, tú que trabajas en la música, lo más importante es saber que puedes, o sea, es saber, es como verte antes haciendo eso, ¿no? O sea, porque si uno se bloquea y dice, no, pues esa nota cómo la voy a alcanzar, ¿no? O cómo voy a lograr esta coordinación para poder tocar el piano. Si no tienes eso primero de poder verte ahí, no hay manera, o sí, pero de una manera más difícil, ¿no? Y es todo a través de un trabajo con la personalidad. Sí, las que estuvieron conscientes adelgazaron. Entonces, ¿para qué saber todo esto? Pues para que la próxima vez que te salgas a hacer ejercicio, en vez de ir bobeando, ve consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Ve ahí y atento. Dice Connie que también Dios como último aspecto es principio. ¿Qué significa que Dios es principio? Pues que Dios es el principio de la armonía perfecta. Por consiguiente, lo que haga Dios creador tiene que ser de acuerdo con la armonía perfecta. Si no lo estamos viendo así, el defecto está en nuestra vista interior o exterior, ¿verdad? Porque, como lo dicen los maestros, Dios no puede ser fuente de aguas dulces y saladas al mismo tiempo. Dios no manifiesta imperfecciones, ni manifiesta castigos, ni nada por el estilo. Todo eso es atraído a nuestra vida a través del pensar equivocado. Dice, si no lo estamos viendo así, el defecto está en nuestra vista interior o exterior. La oración científica que estudiamos en estas enseñanzas no trata de cambiar las leyes ni le pide a Dios que transforme una ley para complacerlos. Nos sintoniza con el principio y vemos cómo nos sale el asunto perfecto. ¿Qué significa entonces sintonizarte con el principio? Pues bien sencillo. Si tú estás requiriendo de salud, sintonízate con el principio de salud. ¿Y cómo nos podemos sintonizar con la salud? A través del color verde, a través de llaves tonales, a través del arcángel Rafael, a través del ejercicio, a través de una alimentación sana, no sé, ¿no? Viendo
programas que nos hablen de salud y no de lo contrario, es sintonizarte. Por eso, por ejemplo, yo aquí les ponía algunos ejemplos. ¿Qué significará sintonizarte con lo que requieres? Por ejemplo, sintonizarte con los 7 rayos, y es bien fácil. Por cada día de la semana te sintonizas con el rayo que está eh, trabajando o que está activo o con el que necesitas, ¿vale? De alguna manera. Otras personas sintonizan muy bien con maestros. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si tú quieres aprender sobre la obediencia, te puedes sintonizar con el Padre Pío, que es un maestro de la obediencia. Es por eso que el Padre Pío logró desarrollar bilocación. Si tú quieres conectarte con la conciencia crística, te puedes conectar con uno de los seres que la encarnó, que fue el Maestro Jesús. Entonces ahí, no sé si se dan cuenta lo lindo, ¿no? Dices, bueno, no es como porque soy fan de Jesús, es porque tú sabes que Él desarrolló la conciencia crística y que en la medida en que tú te sintonizas a esa conciencia crística a través de lo que Él decía, de lo que Él hacía, ya estás, no sé si ustedes se han dado cuenta de lo importante que es esa sintonía en la mañana, entrar en sintonía en la mañana. ¿Y cómo se entra en sintonía en la mañana? Pues que lo primero que tienes que hacer es sintonizarte con algo elevado. Por eso nos dice, haga una afirmación, escuche una enseñanza, lea algo de un libro antes de conectarse con el mundo, sintonícese con su corazón. Ahí está el principio, sintonícese con el principio de Dios, de la manera en que usted lo entienda, con agradecimiento, etcétera, con lo que usted entienda. Y para finalizar esta parte, nos dice Connie, usted tiene que insistir en el derecho que tiene de la perfecta armonía, que es la ley del ser. Y no se le puede negar lo que usted pida porque esta es una poderosísima afirmación, porque es la verdad y la verdad es Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber eso. Hay una ley del ser y esa ley del ser dice cómo es que todos debemos vivir. Recuerden, por ejemplo, que el Salmo 91 es la lista de cualquier de esa aspiración o de esa vida que debe tener cualquier metafísico y nosotros debemos de insistir en esa perfecta armonía. Entonces, no importa que las situaciones externas estén demostrando lo contrario, tú lo que tienes que hacer es insistir en esa armonía perfecta. ¿Cómo? Diciendo, yo decreto el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver, quiero que se me muestre quiero que se me muestre el bien en esta situación y sintonizarte ahí es lo más importante, ¿no? Eh, para esta charla, estoy viendo acá, creo que ya no tienen más dudas. Justamente aquí dijeron, estaban cerrando esta reflexión de que cuando tienes conciencia de algo, pues lo manifiestas, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que hizo, por ejemplo, el maestro Jesús. Él tenía conciencia crística, o sea, tenía la conciencia de un Cristo, sabía cómo era un Cristo y por eso lo manifestaba. Entonces, para las personas que quieren obtener el certificado, hay que hacer esta pregunta y dice, tome una situación de la vida cotidiana y explique cómo es que Dios se expresaría en esa situación a la luz de alguno de los aspectos de Dios, ¿no? Entonces, yo puedo elegir cualquier situación, puedo elegir, no sé, una situación de la vida cotidiana en donde llegué y un aparato no servía, ¿cómo es que ahí puedo hacer esa manifestación de Dios a través de uno de sus principios, ¿no? O voy a un sitio y noto que hay una pelea, ¿qué principio puedo tomar? Veo que a lo mejor físicamente no me gusto, una persona no se gusta cómo se ve frente al espejo, pues entonces, ¿qué principio debería de poner en acción ahí? ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. La próxima clase vamos a ver justamente los 7 principios universales, uno por uno, que son principios que no pueden dejar de ocurrir. Connie los explica, por ejemplo, como con el agua, dice, el agua siempre sigue un principio, siempre se amolda donde está, entonces jamás vamos a poder quitar ese principio. Así son esos principios universales. Entonces son 7 y en la medida en que los entendemos, pues nosotros nos vamos haciendo maestros de la vida, es decir, que tenemos maestría de la vida y sabemos cómo, pues no ser víctimas de esas leyes, sino más bien utilizarlas, ¿no? Vivir con ellas.
Pues me ha dado mucho gusto saludarlos. Gracias a todos por su participación, por acompañarnos acá y estamos atentos para vernos la próxima semana. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Que estén bien. Nos vemos. Hasta Chao. luego.